Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos el tema de el texto poético. El texto poético tiene como finalidad transmitir un mensaje de forma estética, transmite emociones y sentimientos, y son escritos en verso o en prosa. Ahorita vamos a ver ejemplos de uno escrito en verso y de otro escrito en prosa. Dentro del texto poético se encuentra el poema. Como aquí dice, el poema es un texto poético escrito regularmente en verso. También se escriben en prosa, pero regularmente los poemas están escritos en verso. De aquí, del lado izquierdo, tenemos un poema escrito en versos y del lado derecho es un poema escrito en prosa. Noten que cuando un poema está escrito en prosa, está escrito como normalmente escribimos nosotros, como si estuviésemos tomando un apunte, escribiendo un cuento. Esa es la escritura en prosa, la que normalmente utilizamos día con día. En cambio, un poema escrito en versos está separado por versos. Vean, este es un verso, todo esto es un verso. Aquí tenemos otro verso y otro verso. Cada párrafo, cada estrofa, vean, a todo esto, este conjunto de 4 versos se le llama estrofa. Entonces se dice que esta estrofa tiene 4 versos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Son 4 versos. Y tenemos 3 estrofas. 1, 2, 3 estrofas de 4 versos cada uno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a analizar el poema. Análisis intratextual del poema. El poema cuenta con algo llamado metro. El metro del poema es la medida de sus versos, la medida del verso de un poema. Pero ¿cómo es esto que la medida de un verso? Pues la medida de un verso va a ser el número de sílabas que tienen, ¿ok? Por ejemplo, un verso de 8 sílabas, y esto es muy importante porque esta es pregunta de examen, ¿eh? Recuerden que un verso de 8 sílabas se va a llamar octasílabo y un verso de 14 sílabas es un alejandrino. Aprendan esto es muy importante, ¿eh? Verso de 14 sílabas, alejandrino. De 8 sílabas, octasílabo. Noten que aquí arriba tenemos un verso de 8 sílabas. Todos estos versos, este primero, segundo, tercero, cuarto y todos los que siguen abajo en las siguientes estrofas, son versos de 8 sílabas. Noten, si separamos todo esto en sílabas, te, fuiste, marinerito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, ¿ok? 8 sílabas. Y si ustedes cuentan las demás sílabas de abajo, van a notar que todos los versos tienen 8 sílabas. Normalmente en un poema escrito en verso, esto es así. Todos los versos tienen la misma cantidad de sílabas, ¿vale? Ok. Pero hay ciertos parámetros para medir un verso, hay ciertas reglas para medir las sílabas de un verso. Por ejemplo, la sinalefa. La sinalefa no es nada más ni nada menos que juntar 2 sílabas. Por ejemplo, aquí dice que cuando una palabra termina en vocal, A, E, I, O, U, o una I, y la siguiente palabra empieza con una vocal o con una Y, entonces esas 2 sílabas se van a fusionar para formar una sílaba. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una sinalefa. Entonces dice cantando a la mar sa la da. Contemos las sílabas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas. Pero yo acabo de decirles que este poema tiene todos sus versos de 8 sílabas. ¿Qué está pasando ahí? Ah, noten aquí, noten esto, aquí. ¿Qué dice? Esta sílaba termina en ¿qué? En una vocal y empieza con otra vocal. Ah, entonces se van a juntar. Si lo notan, cantando a. Se junta. Es lo que nos está diciendo aquí abajo, vean. Es lo que nos está diciendo. Cuando una palabra termina en vocal o una Y y la siguiente también empieza en una vocal o una Y, se fusionan. Esas sílabas se van a fusionar para formar una sola. Es lo que está ocurriendo aquí arriba, vean. Esta sílaba termina en una vocal y la siguiente empieza con una vocal. Entonces las vamos a juntar y vamos a obtener una sinalefa. Así se le llama. Simplemente es eso, es juntar
dos sílabas, que una termina en vocal y la otra empieza en vocal, y las juntamos para que sea una sola, ¿vale? Entonces la siguiente es el hiato. El hiato es todo lo contrario a la sinalefa. Aquí nos dice, lo contrario a la sinalefa. Las sílabas no se unen. No se unen porque al menos una de ellas lleva acento prosódico. Es decir, al menos una de las dos sílabas lleva como una entonación muy fuerte y ya no podemos juntarlas. Aquí anoté un ejemplo. Dice, tiene la mariposa 4 alas. Vamos a separarlas en sus sílabas. Tiene la mariposa 4 alas. Vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas. Pero noten esto. ¿Qué está pasando aquí? Tro y A. Ok, noten esto, vean. Aquí y aquí. Termina en vocal. Empieza en vocal. Ah, pues podemos juntarlas, ¿no? Deberíamos. Pero noten que 4 alas. Alas. Aquí es como un acento prosódico. No se pone porque es una palabra grave y termina en S. Entonces no se acentúa. Pero aquí debería llevar como esa entonación fuerte. Entonces, 4A. Troa. Se escucha muy fuerte, ¿no? Troalas. Troalas. Troa. Es como que ese acento prosódico está separando estas sílabas. Pues entonces no las vamos a juntar. Quedan así. Y eso es lo que nos está diciendo el hiato. Al contrario de la sinalefa, que como no lleva acento prosódico, ambas sílabas no se escuchan muy fuerte, no se separan por ese sonido. Entonces podemos juntar dos sílabas y crear una sola. Y aquí en este caso, como existe ese sonido muy fuerte, ese acento prosódico, entonces no pueden estar juntas. Como que ese sonido las separa, ¿vale? Ahora tenemos la diéresis. La diéresis simplemente es cuando vamos a separar un diptongo con fines poéticos. ¿Pero qué es esto de un diptongo? Ah, pues un diptongo simplemente es cuando tenemos un grupo de dos vocales y continuas que se pronuncian en una sola sílaba. Por ejemplo, insaciable. Notemos que aquí tenemos dos vocales juntas que estamos pronunciando en una sola sílaba. Sia. Esta es una sílaba completa. ¿Ok? Ya no separamos como si y a, sino sia. Y aquí tenemos una sílaba completa. ¿Ok? Pero por fines poéticos vamos a separar esto. Y entonces ya tendríamos ahora sí dos sílabas. Vamos a contarlas. Con, sed, insaciable. Notemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. 6 sílabas. Pero por fines poéticos podemos tomar esta y tomar esta como separado. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. ¿Ok? Eso es una diéresis. Separar un diptongo con fines poéticos. Y por último tenemos la forma de contar sílabas por acentos al final del verso. Y tienen que recordar que si la última palabra del verso es una palabra aguda, le vamos a sumar una sílaba. Y si la última palabra del verso es una palabra esdrújula, le vamos a restar una sílaba, ¿ok? Entonces ustedes van a decir, ¿qué es una palabra aguda y qué es una palabra esdrújula? Lo explicamos detalladamente en el video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo. Aquí solamente les voy a decir que una palabra aguda es la que tiene su sílaba tónica en último lugar. Es decir, la última sílaba es la sílaba tónica. Y la palabra esdrújula es la antepenúltima sílaba. ¿Ok? La sílaba tónica es la antepenúltima. De verdad, vayan a ver el video, está muy bien explicado. Está antes que en la lista de reproducción de literatura. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y si es así ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.